Maranata, Cristo viene. Saludos para todos en esta hora. Mateo 7:21. ¿Quiénes entran en el reino de los cielos? Ese es el tema de hoy, la entrada al reino de los cielos. Entonces vamos a leer Mateo 7:21. Gloria al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué texto tan directo, tan confuso a veces, pero yo digo que qué texto tan claro, porque a veces creemos que predicar el evangelio me va a llevar a mí al reino de los cielos, o hacer buenas obras, o bautizar gente. Creemos que por profetizar, porque el Señor haga milagros a través de nosotros, porque son de Él, por hablar en nombre de Jesús, creemos que eso nos garantiza la entrada al reino de los cielos. Pero Jesús aquí está siendo muy claro. No es todo el que me diga Señor, Señor, no es todo el que tenga un micrófono en la mano, no es todo el que se vista de tal o cual manera. Aquí me dice quién, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces comencemos a leer lo que dice la Escritura. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál será ese Padre que está en los cielos? ¿Y cuál es su voluntad? Juan 12, 48 nos comienza a dar una idea. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Jesucristo, según Juan, capítulo 12, a partir del verso 47. Al que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, dice Jesús. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tome nota. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entra al reino de los cielos el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús está hablando en nombre de su Padre. Eso está diciendo aquí, en Juan 12. Pero entonces, también vamos a leer Juan 14, para confirmar esto que está diciendo. Juan 14, 24, también me dice, voy a leer desde el 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto me da sentido a lo que está diciendo Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí dice Juan, el que me ama mi palabra guardará, está hablando Jesús obviamente, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras,
y la palabra que habéis oído no es mía, preste atención, sino del Padre que me envió. O sea que las palabras de Jesús vienen del Padre que lo envió. Él mismo está diciendo que no son de él. Jesús está hablando en nombre del Padre. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque así como muchos creen que por predicar la palabra de Jesús, o por cantar, o por pertenecer a alguna denominación, ya eso les da la entrada al reino de Dios, la palabra de Dios me está diciendo que no es así, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Está diciendo Jesús. O sea que no es ni la voluntad de Jesús. Entonces usted mira, no, pero es que son uno. Pero él se sujeta al Padre, siempre lo ha dicho. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, las palabras que yo he hablado no son mías, sino que el Padre que me envió, Él me dio las palabras y Él me ha dicho qué decir y qué hacer. Eso hemos visto en estos textos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, me dice cuál es la voluntad del Padre. Vamos a buscar aquí en esta Biblia física. Primera de Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el verso, verso 3. Vamos a leerlo. Sí, desde el verso 3. Pues la voluntad de Dios, hablando de Mateo 7:21, no entrarán en el reino de los cielos los que me digan Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? La voluntad del Padre, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hay que tener en cuenta que aquí esta fornicación también me habla a mí de no ir tras dioses ajenos, de no ir en pos de otro marido. Si somos la amada, como me dice un amigo mío, él es la amada, él pertenece a la amada. Entonces esa amada es amada por el amado, que es Dios. Por eso no podemos ser fornicarios y ir tras otros dioses. Le debemos amor y obediencia a nuestro amado, que es Dios, el único. Eso es lo que me está diciendo aquí, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si usted averigua un poquito, si se va al hebreo, si se va a lo que en realidad significa santo, que es kados o kados, que en nuestro lenguaje es apartado del pecado o apartado para Dios, eso me da a mí una idea más clara. Entonces, Jesús está hablando en nombre del Padre y está diciendo, las palabras que yo les he dicho no son mías. El Padre me dio a mí mandamiento de qué debo hacer. Yo no puedo venir a cambiar las cosas, yo no puedo venir a cambiar los mandamientos, porque el que entra en el reino de los cielos es el que hace la voluntad. Y pues, si somos coherentes, pues Jesús Jesús, que es el reino, o que también entra en el reino, no puede contradecir la voluntad de su Padre. Yo no creo que Jesús se vaya a perder la fiesta, ¿cierto que no? Si Él es el protagonista. Pero entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿O qué vino a enseñar Jesús a la tierra? Algunos dicen que Jesús vino y cambió la ley de Dios, o la ley de Moisés, que es la misma. ¿Será eso verdad? Eso yo tengo que comprobarlo aquí en la Biblia. Yo no puedo enseñar, yo en ninguna denominación, en ninguna religión,
yo puedo decir, lo que pasa es que Jesús ya vino y cambió la ley que Dios dejó, porque sería blasfemia o sería apostasía. Jesús en Mateo, vamos a leerlo, Mateo 5, 17, este texto, estos versos, hay algunas personas que nos encantan. Este versículo de Mateo 5, 17, esta conversación aquí de Jesús, a algunos nos encanta. Yo sé que a mí y a mi esposa nos encanta. Pero yo sé que hay algunas personas que quisieran arrancar esta hojita de la Biblia. Se me perdió Mateo, me dan un momento, por favor. Que mi esposa y mi hija no quieren aparecer por aquí, hombre. Por allá gruñeron. ¿Quién sabe por qué? Bueno. Mateo 5, 17, por aquí lo encontré. Entonces, como les decía, hay personas que como no se han querido sujetar a lo que el Padre dice, sino que tienen supuestamente mandamientos nuevos, la Biblia se les contradice. Y quisieran omitir esto, pero ya el Señor lo dejó ahí plasmado. No penséis que he venido para abrogar la ley. Está en rojo, las palabras de Jesús en esta Biblia me aparecen en rojo. 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. No perdamos el enfoque. Estamos hablando de la entrada al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Cómo entrar? ¿Quiénes entran? ¿Cómo es el comportamiento de los que entran? Leímos que no es de bla bla bla, como dice Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque todos dicen ser cristianos, todos dicen ser hijos, pero la obediencia no se refleja en todos. Entonces no me hace ser hijo o ser heredero o entrar en el reino el decir yo soy santo, sino hacerlo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la misma serán justificados. O sea que no es hablar sino hacer. Y estamos hablando de la entrada al reino, y estamos hablando de que Jesús se acoge, se sujeta al Padre y dice, lo que yo hago lo hago en nombre de mi Padre, porque yo también soy obediente a esa palabra. Él viene a hacer lo que el Padre lo mandó a hacer. Lo que el Padre anunció por medio de los profetas, Jesús viene a darle cumplimiento a eso, no a cambiarlo. Tanto que en el verso 20 nos dice, porque os digo que si vuestra justicia, ¿qué es justicia? Daniela, ¿qué es justicia? Cristina, ¿qué es justicia? Deuteronomio 6:25. Deuteronomio 6:25, ¿qué dice? Tendremos justicia. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos los ha mandado. Si vuestra justicia, si vuestra obediencia al mandamiento no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, muchachos, por Dios.
Estoy leyendo San Mateo, Nuevo Testamento, hablando Jesús. A mí me da un poquito de presión en el pecho cuando me dicen que Jesús quebrantó la ley. Si la Escritura me dice a mí que Jesucristo es el Cordero sin mancha, sin defecto, es el Cordero que nos da la redención, es el único sin pecado, que es el único que puede llevar nuestras culpas y que tiene que ser perfecto para que nuestra redención sea válida. Eso dice la Escritura. ¿Cómo me van a decir a mí que Jesús incumplió o falló en algo? Entonces nuestra redención, nuestra gracia no es ninguna gracia. Entonces nosotros no somos salvos porque ese sacrificio quedó mal hecho. No se podía presentar un cordero mocho o un cordero defectuoso para los que hablan tanto de la ley. Si no se podía presentar un animal defectuoso, entonces se va a presentar un ser humano defectuoso. Jesucristo es defectuoso y incumplió la ley. Hay que ser coherentes. O es mentiroso, porque él aquí está diciendo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla para enseñarnos cómo es. Tanto que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Entonces hay que leer la Biblia, cómo eran los escribas y cómo eran los fariseos. Pues el escriba, la palabra lo dice, el escriba no está interesado sino en escribir, más no en hacer. El trabajo de él es escribir. Y el fariseo, usted lo lee. Los fariseos son una religión que le añaden al mandamiento de Dios, le ponen carga, le ponen un yugo. Gustavo, ¿por qué pones sobre la cerviz o cerviz de los apóstoles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? No está hablando de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, que se acoge al mandamiento, dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Jesús contradice al Padre. No. Lo que pasa es que hay que analizar, amigo Gustavo Valencia, ¿qué hay que analizar? Que cuando está hablando de un yugo sobre la cerviz, aquí sobre la nuca, la espalda, que no pueden llevar, Marcos capítulo 7, porque los fariseos le están diciendo a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano conforme a la tradición de los ancianos? No a los mandamientos, a la tradición de los ancianos, que hay que lavarse las manos muchas veces para poder comer el pan, o que hay que lavar los jarros. Y dice el capítulo: y hay muchas otras cosas que cogieron para guardar. Las cogieron. ¿De quién? De los ancianos, mas no del mandamiento. Por eso el yugo no es la ley, porque la ley, dice Pablo, que es espiritual, que es santa, que es justa, que es buena. Pero ¿cómo me van a decir que la ley es un yugo? Que es un yugo que le ponen que nadie es capaz de llevarlo. Eso es mentira. La Biblia habla de que Ananías y Zafira, ¿estoy bien, amor? Ananías y Zafira, los que cumplieron la ley. Creo que es Ananías y Zafira, dice que eran hombres o que eran unos siervos de Dios que cumplían la ley. Entonces eso nada más está en mi Biblia. Léalo en la Biblia. Lo que pasa es que como el pecado les parece muy bueno y están conformes con su pecado, con quebrantar algunas reglas, es mejor hacer parecer como que la Biblia se contradice o que la ley es mala y que no hay que obedecerla para que no me toque a mí. Cuando yo estoy amañado en mi pecado, yo tengo que hacer ver que la ley no hay que cumplirla y que yo soy salvo solo porque un día Jesucristo murió en la cruz y que esa es la gracia. Eso no es así, eso no dice la Biblia. No sabemos ni qué es la gracia siquiera. Bueno, Ananías y Zafira fueron los que vendieron la heredad y dijeron mentira. Estoy equivocado ahí, estoy confundido. Mi esposa me está buscando por allá, porque hay unos fulanos que dicen que cumplían la ley, que eran conforme al corazón de Dios, de pronto así como David.
Ahorita yo sé que ella me lo va a encontrar, que ella es la niña de Decon y lo vamos a ver. Pero volvemos a lo del yugo, no es que la ley es imposible, no. La Biblia me dice a mí en el Salmo 101:6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El que ande en el camino, el que cada día se perfecciona, el que cada día averigua y trate de agradar a Dios, no el que sea perfecto, porque vamos a ser perfectos es cuando el Señor venga y nos quite este cuerpo corruptible y nos dé un cuerpo incorruptible. Ahí vamos a ser perfectos, pero entre tanto es mi trabajo perfeccionarme cada día. Sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth. El sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, hombres justos delante de Dios que cumplían la ley. ¿Dónde encontramos eso? Mi esposa me va a buscar para que, si de pronto en su Biblia no tiene ese libro, nosotros le regalamos la cita y si toca pues le regalamos la Biblia, porque en esta Biblia de nosotros sí dice eso. Sigamos aquí, porque yo les puedo mostrar a ustedes sin darle muchas vueltas cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se la dio a Moisés para que se la diera al pueblo. Si usted es un lector de la Biblia medianamente, usted sabe que en Éxodo 20 están los mandamientos de Dios en Deuteronomio 5. Jehová le habla a Moisés para que le hable al pueblo, a un pueblo que salió de la esclavitud, a un pueblo que ahora es suyo, y le va a decir, vea, la voluntad mía es esta, vea, no tengan dioses ajenos delante de mí, no se hagan imágenes, no se inclinen ante ellas, no juren mi nombre en vano, guarden el día de reposo, honren a su papá y a su mamá, no sean adúlteros, no digan mentiras, no envidien nada de su prójimo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? El que haga esa voluntad. ¿Jesucristo la incumplió? Jamás. Jesucristo la cumplió. ¿Jesucristo guardaba el día de reposo? Claro, lea la escritura y verá. Y él aquí está diciendo, yo no he venido a abrogar la ley. ¿En dónde están los mandamientos de Dios? En la ley. Lucas 1:6, esos eran los papás de Juan. Lucas 1:6, los padres de Juan el Bautista, esos eran los hombres justos, por algo los escogió Dios para engendrar al profeta más grande que ha habido en la tierra. Eso dice Jesús. Ahí usted lo busca ahora en su Biblia. Y si usted quiere, se sigue dando totazos contra la escritura o reconoce que el hombre, si no guarda los mandamientos de Dios, está perdido. Eso dice Eclesiastés 12, me parece, en los últimos versículos. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Ese es el todo del hombre. Aleluya. Vámonos para Lucas 16:19. Es una historia que está más clara o más confusa, depende del nivel de lectura o de discernimiento que usted tenga, de la unción que usted le haya al Espíritu Santo. Lucas 16:19, vamos a leerlo. Lucas, este está siendo muy largo, va a tocar ponerlo en dos para que lo puedan ver. Lucas 16, en el verso 19 está la historia del rico y Lázaro. Usted se la sabe de memoria. Yo me voy a adelantar al verso 27, cuando el rico está en tormentos y entonces le dice: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, hablándole el rico a Abraham, hablándole de Lázaro, le está diciendo que lo envía a la casa de él, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mire, pues metámonos en la escena. ¿Qué estamos averiguando aquí? Estamos averiguando cómo entramos en el reino de Dios. Yo creo que ya hemos resumido, hemos hablado mucho. Aquí el rico le está diciendo a Abraham:
mande a Lázaro a la casa mía para que le testifique a mis hermanos, ya que yo estoy aquí en este tormento, para que ellos también no vengan. Entonces aquí me está dando una clave de cómo no ir al lugar de tormento, infierno, Hades, Seol, purgatorio, como le llaman los católicos, como usted le quiera llamar, pero para que no vaya. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Quién es Moisés y los profetas? ¿Quién está antes de los profetas? Moisés. Vea, la mano mágica, esta mano sale en casi todos los videos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y los profetas, usted lo sabe: Daniel, Ezequiel, Abdías, Joel, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Daniel, Isaías. A Moisés y a los profetas tienen el Antiguo Testamento. Ahí le está diciendo. ¿Para qué? Para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué tengo yo que hacer? Oír a Moisés y a los profetas. Entonces tengo que volver aquí al inicio del libro, porque ahí está la Torá, porque ahí está la instrucción de Dios, porque ahí está la voluntad de mi Padre, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que usted la haga y no vaya al lugar de tormento. Y si no va al lugar de tormento, eso me dice a mí que va a ir a un lugar de gozo, que debe ser el reino de los cielos. Ahí está. Mas Abraham le dijo, él entonces dijo, verso 30, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahí está. Puede venir el que venga. Jesús vino y habló en nombre del Padre y dijo, Moisés fue el que escribió de mí. Ahí me está diciendo que oigan a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tiene la voluntad, Moisés tiene la instrucción de Dios. Todo parte de ahí. No como me dice a mí el pastor, que la ley de Dios y la ley de Moisés, que son dos cosas distintas. Por favor, si estos son los que nos están enseñando, ¿qué nos están enseñando? Tenemos que ser un poquito atrevidos. No, es que el pastor me dijo a mí, pero es que si el pastor se me sale de la escritura, yo estoy en la obligación de hacerle ver al pastor que está equivocado. El único pastor que no se equivoca es el pastor de los pastores, que es Jesús, que es Dios. Es el único que no se equivoca, pero yo me equivoco. El pastor fulano puede ser misionero internacional, pero se equivoca. Y si no tiene humildad para reconocer que está equivocado, está en la olla. Así de sencillo. Apocalipsis 20:12 me da a mí me da como que una pista acerca de esto que está hablando Lucas, o me habla como de lo mismo. Apocalipsis 20:12. Mire qué belleza, vean. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Juan 12:48 al 50 me dijo, yo no juzgo a nadie, dijo Jesús. La palabra que yo he hablado, como es del Padre, ella le juzgará en el día postrero. Porque la palabra dice que yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Cierto? Por eso viene y nos da la instrucción de cómo es. Ah, ¿es que usted me está juzgando? No. Yo no lo juzgo. La palabra que yo he hablado no es mía, es de mi Padre. Ella lo va a juzgar. ¿Cuándo? En el día postrero. Apocalipsis me está diciendo que van a ser abiertos unos libros. Y los libros fueron abiertos. ¿De cuáles libros me estará hablando? Ya que estamos en el juicio. Usted, yo, Lázaro, Juan, todos.
estamos en el juicio y van a ser abiertos unos libros. ¿Cuáles libros podrán ser? El libro de cómo hacerse más rico, que es lo que lee la gente hoy en día. O el libro de qué. Yo le hago esa pregunta. Pero si Abraham le dijo al rico, vea, tiene a Moisés y a los profetas, óiganlos. Y si aquí la escritura me está diciendo que van a abrir unos libros para ser juzgados de acuerdo a las cosas que están escritas en esos libros y según lo que yo haya hecho mientras estaba vivo. ¿Qué dice la escritura? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esas son pistas muy buenas. Aquí van a haber unos libros que me van a decir a mí por qué me están juzgando. ¿Cuáles libros me dicen a mí cómo me debo comportar? Moisés y los profetas. Esos deben de ser los libros que se van a abrir. ¿O cuáles libros? Yo deduzco eso, yo creo eso, a mí me da eso. Pero si usted sabe qué libros van a abrir aquí, vuelvo y le digo, ahí está el video, ahí están los comentarios. No, hermano Aníbal, está equivocado, esos no son los libros. Van a abrir los libros de esto, los libros de aquello, y se me lo explica por la Biblia coherentemente, porque aquí yo le veo coherencia. Es eso. ¿Cómo entrar en el reino de los cielos? Analice la escritura. Hablando en lenguas, ¿sí será? No, ya este hermano habla en lengua, ya es promesado, ya es sellado, qué sé yo, que inventa la gente, ya está listo. No se engañen con eso. No todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que se tire al altar, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ahí está. Eso le mandaron a decir al rico, dígale a sus hermanos, que hagan la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Vea, ahí hay unos libros, cójanlos. Ah, no, pero es que Jesús en el Nuevo Testamento, ¿qué? ¿Cambió? No, él no ha cambiado nada. Mateo 5:17, yo no vine a abrogar nada, a cambiar nada, yo vine a cumplir, porque nada va a pasar. Y si la justicia de ustedes, en el video anterior se me olvidó complementar quién es el justo, Ezequiel capítulo 18, usted lo lee. ¿Quién es el justo? Ese es el que entra en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y mucho cuidado, porque ellos predicaban la ley, pero no la aplicaban o la cambiaban. Se estará repitiendo eso al día de hoy, en el 2025, se estará repitiendo en nuestras iglesias. Quién sabe, ojalá y no. Pero usted que está a tiempo, que está empezando en el Evangelio, está a tiempo de enderezar el camino. Y usted que lleva muchos años en el Evangelio, pues déjeme decirle que hay que volver a empezar. Hay que desaprender, tener la mente en blanco y un corazón humilde y decirle, Señor, yo he venido haciendo las cosas mal porque esto se me ha contradecido y no me daba. Pero si usted me revela, un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor, y le va a explicar. Conmigo ha hecho y está haciendo eso. Maranata, Dios los bendiga, que el Señor les dé mucho entendimiento y que me regale vida y salud y entendimiento para compartir esa escritura con todo aquel que quiere seguir aprendiendo.